Vamos a hablar de estafas y cuando uno plantea este tema hace referencia a qué increíble cómo la gran mayoría de la cantidad de trámites, inversiones, se hacen a través de una pantalla. Y al hacerlo, el sistema es confiable, pero claro, están aquellos expertos también capaces de engañar hasta el más pintado o capaz de resistirse a una situación de estas características. Vale nombrar lo que ha pasado en San Juan con Global Market, por ejemplo. Gente que ponía dinero en una financiera o en un sistema que se presentaba confiable, pero después pasan cosas y terminamos todos en la justicia. Para hablar de este tema está con nosotros nuestro consultor económico, Gabriel Martín. Qué placer recibirte, querido Gabriel. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, María Silvia? Luca, un placer siempre estar acá con ustedes. La verdad que sí, me siento en casa. Claro que es, porque lo es. Y Facundo Cereceda, también miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, socio fundador de Cereceda y Asociados y también de la empresa de tecnología Litelt y además docente universitario. Bueno, ambos miembros del Consejo. Gabriel, un invitado de lujo que nos has traído. Sí, un invitado de lujo. La verdad que Facundo es actualmente miembro del Consejo Directivo, también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así que un profesional joven y muy destacado. El futuro, podemos decir también, de la economía aquí en la provincia de San Juan. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a tocar un tema muy complicado. Es decir, fíjate que la introducción es muy asertiva que hizo María Silvia. Hoy con la evolución tecnológica aparecieron desde la multiplicación de beneficios, redes, actores que se crean cuentas, que crean espacios. Entonces, hoy no solo parte del análisis específico, ¿no?, de cómo reconocer una estafa desde lo técnico. También hay que jugar con la tecnología. ¿Cómo convivís vos en el día a día con estas situaciones? Sí, totalmente, Gaby. Bueno, algo que nos pasa a nosotros es que vemos que nuestros clientes a veces nos consultan. Nos dicen, mira, me han ofrecido esto por internet, me han mandado un mensaje de que me pueden hacer rendir más el dinero de lo que me lo hace rendir Mercado Pago, que es lo común, lo que vemos nosotros el rendimiento, más que lo que nos hace rendir el banco en un plazo fijo. ¿Qué te parece? ¿Puedo meter algo para probar? Nosotros ahí nomás empezamos con una investigación. Bueno, ¿quién es el que te ha ofrecido esto? Y la mayoría de las veces son entidades financieras como la que mencionaron recién, ¿no?, con este presunto caso de estafa que ya está investigando la justicia. Y bueno, y son cuestiones muy, muy vidriosas. Donde también algo que me gusta a veces separar es que hay veces que hay gente que es estafadora, gente que directamente tiene esa intención de estafar a la gente, y después hay otras personas que se tienen demasiada confianza en sí mismos, piensan que hacen buenas inversiones, piensan que van a poder hacer rendir más tu dinero que lo que hace el banco o lo que hace un fondo común de inversión, y al darse estos casos, quizás esta persona entrega los rendimientos y da el dinero, hasta que esta persona que no está respaldada por quizás muchos profesionales atrás o por fondos de aseguramiento o por aseguradoras, se equivoca. Cuando se equivoca, esta persona ya no puede dar de nuevo los rendimientos o quizás no le responden a él desde sus fondos de atrás o quizás tiene algún problema que, no sé, le robaron, por ejemplo, y esta persona no tiene ningún seguro, nada. Al no tener ese respaldo, por más honesta que sea, no tiene el dinero para devolver y empiezan estos problemas. Vamos por parte, ¿cómo reconocer a uno de estos que van directamente a estafarte del otro que es aparente un avesado inversor? ¿Cómo podríamos distinguir esas dos situaciones? Bueno, muy buen punto, Gaby. Yo en lo personal he visto que hay gente que promete rendimientos. Cuando prometen un rendimiento y es medio raro, ¿no? Vemos fondos de inversión. Va como cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Totalmente. Ojo ahí, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero, Facundo, ¿cuál es el rendimiento que debemos tener en cuenta? O sea, ¿a partir de qué número podemos empezar a sospechar que esto puede ser una estafa? Tenemos grandes fondos, por decirlo, internacionales, ¿no? Tenemos fondos de inversión nacionales que la mayoría pueden más o menos prometer algo parecido al SP500, que son un conjunto de acciones de las 500 mayores acciones de Estados Unidos, que a partir, saliendo de esto, quizás, no sé qué opinás vos, Gaby, pero a mí me haría dudar un poco. Pero por supuesto, siempre nosotros tomamos, como siempre digo, la tasa de plazo fijo de cualquier sistema financiero. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto está? ¿Cuándo está el Banco Nación? ¿Cuándo está en el Banco Credicorp? ¿En el Banco Santander? Claro, ¿qué es hoy? ¿17, 20% más o menos? Está en relación del 20%. Sí, recordemos que el Banco Central de la República Argentina liberó al sistema financiero
hoy en día para que cada banco establezca su propia tasa de interés. Y precisamente esa situación también hace que las tasas de interés sean competitivas y no haya una sola tasa de interés. Entonces por ahí aparecen los jugadores que se aprovechan de esta situación para engañar al consumidor. Pero uno siempre tiene una relación de promedios, y esto que decís vos, alrededor del 20% son tasas normales. ¿Y por qué decimos que son tasas normales? Porque si bien un banco cuando necesita dinero, necesita que la gente venga a invertir, sube esa tasa de interés para hacerse más atractivo, y los otros cuando tienen más pesos de los que necesitan la bajan para deshacerse un poco de esos pesos, vemos esa fluctuación en el mercado. Ahora, después viene un avesado que aparece por cuentas de Instagram, te dice, y voy a perdonar, por YPF te promete una ganancia. Esa ha sido una de las apps más... tanto por ciento. Y bueno, ahí, por más que esté viralizado, porque recordemos que hoy hacer viral una cuenta una oferta es sumamente fácil. Sí, y mucho más ahora con la evolución de las agénticas de la inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos en un segundo un montón de propuestas de una acción que cotiza y que te dicen va a ganar tanto, y empieza la gente a dudar, porque empieza a scrollear y dice, me apareció 10 veces esta oferta, debe ser buena. ¿Es así? Totalmente, totalmente, sí. Las veces, incluso hasta mi mamá me mandó esa publicación, ¿no? La de YPF es el mejor ejemplo. Sí, ¿a quién no le ha salido, no? Ese reel ahí en Instagram. Y es algo muy común, pero bueno, esto es fácil de darse cuenta que es algo malintencionado, ¿no? Quizás ¿vos decís que es fácil? A ver, creo que como dijiste vos, cuando la limosna es demasiado grande, por lo menos para un profesional, ¿no? El profesional, está bueno, ¿no? Que ustedes, cuando tengan una duda, algo, nos manden un mensajito a los amigos que tengan, que aunque sea, estudien, porque hasta un estudiante, ¿no? Se va a dar cuenta que esto es muy raro. ¿La Comisión Nacional de Valores juega un papel importante en esto, en dar garantías? Claro, bueno, esa es la diferencia. Hay ciertas entidades como los bancos, todas estas cuestiones que sí tienen garantías, ¿no? de entidades financieras, o sea, entran por la ley de entidades financieras precisamente, tienen auditorías, tienen un actuario que es un profesional en ciencias económicas que analiza los riesgos, ¿no? Y le dice, mira, esta parte tenés que ganarla, tu balance contable tiene que ser así, no quiero aburrirlos, ¿no? Con todos estos tecnicismos. No, pero es más cotidiano y más doméstico de lo que nos imaginamos. De hecho, se está hablando de la necesidad de la educación financiera. ¿Por qué? Porque ahora te llega una serie de situaciones que la familia puede y toma decisiones al respecto. Y bueno, y ahí aparecen casos como los que he mencionado presuntamente. Pero ¿no? lo importante que se tiene que llevar la gente es que no se van a hacer millonarios haciendo inversiones, ni con activos financieros. Recordemos que es un mercado para tratar de preservar y conservar el valor o el poder adquisitivo de una moneda y sacarle algún rendimiento extra. Y para eso existe un análisis, obviamente, que es el que hace. Pero de ninguna manera estamos hablando de que... Y ahora la pegué como en la lotería. A ver, si alguien se hizo millonario fue por casualidad o fue por una lotería, como bien estás diciendo. Hay que entender esto, las inversiones son eso. Se busca preservar el valor, ganarle un poquito a la inflación, buscar a lo mejor algunas acciones de tipo de cambio que ofrezcan una rentabilidad a largo plazo, y son otro análisis totalmente distinto de las que son de corto plazo. Pero ninguna busca hacerse millonario. Y si tenemos presente esto, no es que vamos a decir, bueno, cuando me aparezca esta oferta, yo la pego porque dejo el dinero me va a cambiar 3, la vida. 4 o 5 meses y me va a cambiar la vida. Eso no va a suceder de ninguna forma. Entonces, tenerlo siempre presente. Pero es importante eso. Y lo que acaba de decir Facundo, inmediatamente, consultar. Por favor, no hacer las inversiones y después preguntar. ¿Por qué? Porque las inversiones luego son muy difíciles de rastrear. Claro. Hoy con la tecnología, esas direcciones de IP se encubren con numerosos teléfonos. Entonces después, por más que uno haga la denuncia en la justicia, las cuentas y el dinero migró a millones y millones de billeteras y se atomizó lo que era una sola inversión en millones de cuentas bancarias, y es dificilísimo encontrarla. Entonces es muy importante actuar con previsibilidad. Antes de hacer una inversión,
por favor, consulten. Nosotros los mandamos a la Bolsa de Comercio, pero Facundo, Cereceda y Asociados, obviamente ustedes tienen la oportunidad de recibir una persona que diga, mire, tengo estos pesitos y quiero... De eso se trata, de hablar con profesionales. Nosotros aconsejamos que que no hagan eso. Nosotros no recibimos la plata de nadie. Primero aclaramos. Pero el consejo, a ver, oriénteme. Perfecto. El oriénteme. Bien. Hay personas que han estudiado, ¿no?, para ser asesores financieros, digamos. Sin embargo, como les explicaba recién en este segundo caso, es algo muy complejo, es algo que los mayores fondos de inversión del mundo, ¿no es cierto? Y claro, no, ustedes no son inversionistas ni jugadores de bolsa, no, me queda claro. Totalmente, y en ese sentido, digamos, cualquiera se puede equivocar, y bueno, y quizás ahí aparece esto que les decía recién, que hay a veces exceso de confianza de profesionales que dicen, yo puedo captar plata de gente y empezar a hacerla rendir. ¿Cómo ha pasado? Porque nosotros que conocemos, digamos, del entorno, nos comentaban que no son mala gente estas personas de Global Market que ustedes decían recién, pero 20 años. Claro, 20 años devolviéndole la plata a todas las personas. Es lo que hemos escuchado, ¿no? No ponemos la mano. Por eso le agregamos lo de presunto, se está investigando, pero lo que se advertiría es que probablemente podría ser un hecho en donde les vino saliendo bien hasta que un día no. Que le salió mal, y ahí es el problema de gente que dio su vida, ¿no? Que vendió su casa, que vendió su auto, que tuvo indemnizaciones, todo ahí guardado con ellos. ¿Y qué pasa con esa gente? Claro. ¿Entiendes? Ahí está el problema. Bueno, acá hay un caso de una televidente, Estela, que dice que le han renovado por segunda vez su tarjeta. Dice que ha sido estafada en varias oportunidades y que en su resumen figuran gastos que no corresponden. Detalla aquí incluso algunos de ellos. Dice que es jubilada. ¿Qué hacer en ese caso? En este caso sí, tiene que ir a defensa del consumidor porque ahí está planteado que es una tarjeta de crédito. Y en defensa del consumidor simplemente lo que le van a pedir es un reclamo escrito a la entidad financiera. Al banco. Al banco, donde ella exprese qué es lo que ha sucedido. Solamente con la recepción en la mesa de entrada le es suficiente para iniciar el trámite en defensa del consumidor, y ahí le van a dar una audiencia específica para solucionarle ese problema. Facundo, sí. ¿por qué si nos cuesta tanto a los argentinos ganarnos el mango, somos tan fáciles para entregarlo en este tipo de estafas de las que estamos hablando? ¿Qué es lo que nos lleva a creer que si hacemos eso vamos a tener más? Bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Creo que recién ustedes mencionaron la educación financiera como algo que nos hacía falta, y algo que tenemos todas las personas y que tenemos que manejarlo muy bien es la codicia, ¿no? De decir, bueno, tenemos que calmarnos en ese sentido y no dejarnos llevar por la codicia. O quizás ser un poco más inteligente y decir, no hay algo pasivo, ¿no? Esto que nosotros demos la plata a algo y que nos haga crecer y que nosotros no hagamos nada, estemos sentados en el sillón. Quizás si nosotros queremos hacer eso necesitamos un proceso, donde nosotros tengamos una empresa donde ya conozcamos todo, o una inversión donde nosotros ya hayamos hecho parte del proceso en eso, lo hayamos armado nosotros y tengamos una persona que nos ayude después, y sí, nosotros le atendemos el teléfono desde la playa, si queremos, ¿no? Hoy en día muchas personas lo manejan así, pero todas esas personas les aseguro que han tenido un proceso antes. Como decías recién, Gaby, no es hacerse millonario, nadie se hace millonario de arriba, ¿no? Incluso si, no sé, alguna persona llega a cobrar una herencia, si esa persona no tiene educación financiera, pongámonos a pensar un poco todos los casos que hemos visto que se han comido ese dinero. La educación es la base de todo, ¿no es cierto? Y después, bueno, decir, tengo que tener cierto control o creerme capaz de un negocio, porque ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Entendés? Si lo hace todo el mundo. Sí. Exacto, muy bien dicho. Entonces, y aparte de entender, fíjense que las grandes inversiones, los grandes inversores del mundo, ¿qué es lo que hacen? Están invirtiendo muy poca parte en el sistema financiero. Esto lo hacen en proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión tienen una tasa de interés o una tasa de retorno de la inversión mucho mayor. ¿Pero qué implica? Bien lo que decía Facundo. Trabajo. Empresa, hacerte una empresa. Claro. Y el dinero que recaudan sí lo colocan en el sistema financiero para tratar de conservarlo, de que adquiera, que no se pierda el valor. Entonces, el lugar donde se hace el dinero no es ahí. No se va a hacer millonario ahí,
sino que las grandes inversiones están y los rendimientos están en la generación y en la producción. Ahí es donde está la tasa verdadera de retorno, producir que supera para el trabajo ampliamente las tasas de interés que dan estos activos financieros. Querido Facundo y Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido muy didáctico. Qué importante que lo tengamos siempre presente. Seguirás siendo nuestra fuente de consulta como lo es Gabriel. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me he sentido muy cómodo, así que genial. Muchas Solemos gracias. ser distintos, pero esta vez nos pusimos las pilas por Gabriel. Voy a venir siempre con Gabriel, entonces.